Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. La carne es el ego que se siente vacío, pero que rechaza la idea de llenar ese vacío por la fe. Mira al que está al lado y dile: llena cualquier vacío que haya en tu vida por la fe en Dios, en su palabra, en sus promesas, en su misericordia, en su gracia y en todo lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Llena ese vacío con eso. Llena ese vacío con eso. En vez de eso, la carne prefiere usar maneras legalistas o liberales, libertinaje, que esté a su alcance para llenar ese vacío. Pero qué bueno que Dios nos habla en el día de hoy a través de su palabra. Amén. Y algo interesante con la carne es que la carne nunca se somete ni nunca se someterá a Dios. Y por eso es que tenemos lucha contra la carne. Y por eso, si me pregunta, pastor, ¿cuál es su peor enemigo? ¿El diablo, Satanás o qué clase de demonio? Yo digo, mi peor enemigo soy yo mismo. Y por eso hay que luchar la batalla todos los días. Esto es para los ministros de la casa, pero también para los creyentes. Todos debemos crecer. En esta iglesia creemos en liberación de demonios. Pero muchas veces uno puede liberar a alguien, echarle fuera un demonio. Si esa persona no se levanta y vence su propia carne, los demonios vendrán y el estado postrer será peor que el primero. Entonces usted debería estar muy feliz hoy de que toda esta serie está aprendiendo a vencer su carne. Usted mismo puede echar fuera cualquier demonio, o si no, pues se lo echamos fuera también. Yo no sé si hay alguien aquí. Y cuando vuelva, usted le dice: mi carne la tengo vencida, no tienes de dónde agarrarte, no tienes derecho de entrar, no puedes volver a mí. No me vas a arruinar mi vida, no me vas a arruinar el propósito de Dios, no me vas a engañar, porque yo ya tengo victoria. Alguien debería ponerse feliz, contento, alegre con esa palabra. Gloria a Dios. La carne funciona también de la siguiente manera, y es un creyente por falta de fe, porque no hay confianza en Dios. La carne no confía en Dios, y cuando yo no confío en Dios para algo, cuando yo no confío en Dios para algo, estoy actuando en la carne. Por ejemplo, tengo una situación económica y saco a Dios del panorama. No oro, no busco una promesa, no le pido Señor, sino que estoy tratando yo mismo de solucionarlo. Estoy actuando en la carne. ¿Se da cuenta? No necesariamente es un pecado grosero, porque lo que no es de fe es pecado. Entonces estoy actuando en la carne, y por eso me da ansiedad, me da preocupación, y me enfermo y me broto todo del estrés, y voy al médico y me hacen exámenes y no me encuentran nada, por incredulidad, porque la enfermedad es incredulidad. Dile a tu vecino: no seas incrédulo, sé creyente. Entonces, el asunto tiene que ver con la fe, con creer a Dios y a su palabra, con creer en sus promesas. Hay una guerra allí entre la carne y el espíritu. Diga conmigo: mi carne contra el Espíritu Santo.
Y la carne es muy fuerte y la carne no la vencemos en nuestra propia fuerza. Por eso es importante depender de Dios. Diga conmigo, depender de Dios. Y no tratar nosotros en nuestra propia fuerza. Porque cuando lo hago en mi fuerza sin contar con Dios y sin creer a Dios y a sus promesas, estoy haciéndolo en la carne. Entonces, ojo a esto. Estoy tratando de vencer la carne en la carne. Y la carne por dentro se ríe. Y dice, está engañado porque está tratando en la carne de vencerme a mí mismo. Nunca me va a vencer. Es una manera de ilustrarlo y de expresarlo. Pero viene algo maravilloso y es la promesa que Jesús hizo. Primero que todo, una promesa cumplida. Jesús venció el pecado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos se les ha despertado en estos días y dijeron, wow, el pastor siempre nos decía que el virus más malo que hay para el ser humano no es el SIDA? Hello. Que la enfermedad más grande no es el cáncer, que la enfermedad y el virus más malo que destruye al ser humano en espíritu, alma y cuerpo y por generaciones se llama pecado. Pero Jesucristo venció el pecado en la cruz. Oh, diga conmigo, venció. En la cruz Jesucristo venció el pecado. ¿Cree usted de eso? Pastor, fue que yo caí, que la carne me ganó. Pero entonces tú creíste que la carne era más fuerte que Jesucristo y que Cristo no había vencido la carne, porque Cristo ya venció la carne. Cristo ya venció el pecado. Y si Cristo venció el pecado y Cristo está dentro de ti, tú tienes victoria. Entonces tenemos esa promesa de que ya venció. Y por eso usted puede ponderar, pensar, meditar, hablar, declarar: estoy muerto al pecado. Viene una tentación, yo estoy muerto al pecado. Viene una tentación, voltea a mirar para el otro: estoy muerto al pecado y vivo para con Dios en Cristo Jesús. Estoy muerto al pecado. Yo no soy alguien atraído por el pecado. Usted ha visto cuando usted coge un magneto, un imán, como lo llame, y coge dos magnetos, y si los pone por el mismo lado, porque se rechazan. Cuando usted murió al pecado, hay un rechazo hacia el pecado. No es que te tienes que tirar los pelos y apretar los dientes. Hay un rechazo hacia el pecado. Hay un rechazo hacia el pecado. Ahí hay victoria, hermanos. Hay una tremenda victoria. Pero algo maravilloso es que Cristo, después de haber vencido el pecado en su muerte, sepultura y resurrección, fue para decirle al Padre que nos enviara la promesa del Espíritu Santo para que no estuviéramos solos. Aleluya. Oh, y entonces dice que después de que los apóstoles esperaron en el aposento alto, vino la promesa del Padre, el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Para estar dentro de nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Dile a tu vecino: no estás solo. El Espíritu Santo de Dios está en ti para ayudarte a vencer tu batalla espiritual personal. Gloria a Dios. Entonces, importante que nosotros entendamos que no estamos solos. La carne es fuerte, no se vence con la fuerza o con el poder humano, pero para eso Dios envió a su Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Se necesita un poder sobrenatural para vencer el poder sobrenatural de la carne, porque el poder sobrenatural del Espíritu Santo es mayor que el de la carne y que el de cualquier demonio que se aprovecha de eso. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahora sí vamos a hablar un poquito acerca del pasaje. Ya definimos lo que es la carne, conocemos a la persona del Espíritu Santo con todo lo que hemos hablado en otras ocasiones. Sabemos de la promesa del Espíritu Santo, está en nosotros. Ahora es importante que entendamos esta batalla entre, diga conmigo, mi carne contra el Espíritu Santo. Porque va a haber una batalla. Y por eso dice, los dos se oponen. Hay una batalla muy fuerte allí, dentro de nosotros, que nos lleva a que nosotros podamos. Entonces vamos a mirar algunas cosas. Primero que todo, ¿qué es caminar o andar en el Espíritu? Diga conmigo, andar. Andar es estilo de vida. No está hablando simplemente del caminar físico. Andar es un estilo de vida. Dice, anda en el Espíritu. Andemos en el Espíritu Santo. Ten un estilo de vida en el Espíritu. Recuerde que cuando Jesucristo tuvo su batalla espiritual personal, dice que fue llevado por el Espíritu y lleno del Espíritu. Y cuando salió de esa batalla victoriosa, salió en el poder del Espíritu Santo. Había tres cosas allí. Diga conmigo, llevado por el Espíritu. Significa guiado por el Espíritu. Segundo, lleno del Espíritu, es decir, bajo la influencia. Dile a tu vecino:
lo que abunde dentro de ti es lo que te influencia. Cuando alguien consume mucho alcohol, ¿qué abunda dentro de él? Alcohol, y eso es lo que lo influencia y por eso hace cosas raras. Entonces fue no solamente guiado por el Espíritu, pero también fue ¿qué? Lleno del Espíritu, es decir, bajo la influencia. No solo guiado, pero bajo la influencia. Porque yo puedo ser guiado por alguien, pero no bajo su influencia. Ok, yo voy a ir a ver qué es lo que hace, pero no me dejo influenciar mucho. Como alguna gente que va a otras iglesias, no aquí, que dicen, yo ahí estoy oyendo y aquí a ver si es que me gusta o no me gusta. No es de que te guste, es de que abras tu corazón a Dios y a su palabra para que te traiga la bendición que tiene para tu vida. Entonces, guiado por el Espíritu o llevado por el Espíritu, influenciado bajo la influencia del Espíritu Santo. Y cuando terminó la batalla no salió cansado del camino, cediendo. No, salió, dice, en el poder. Diga conmigo, en el poder. Porque una vez que tú ganas tus batallas, tú sales en el poder. Sales armado y peligroso para enfrentar las cosas de la vida. Oh, yo no sé si alguien está diciendo en estos días, Dios me está empoderando. Dígalo fuerte, Dios me está empoderando. Entonces Dios nos empodera. Tres cosas, allí tres dinámicas u obras del Espíritu Santo en la vida de un creyente. ¿Qué es andar en el Espíritu? Amén. ¿Qué es andar en el Espíritu? En el versículo 18 dice, si son guiados por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley. Si son ¿qué? Guiados. Diga conmigo, guiado. Y ese guiado es una palabra importante. Fue llevado por el Espíritu. Míreme acá porque le voy a dar una ilustración para entender lo que significa ser guiado por el Espíritu. Si son guiados por el Espíritu, amén. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces andar en el Espíritu es ser ¿qué? Guiado por el Espíritu. Si a alguno le gustan las carreras de carros, hay unas carreras de carros aquí que se llaman los Daytona, en Daytona. Y en Daytona cuando se alinean todos los carros listos para la carrera, al frente hay un carro que no es un carro de competencia, es un carro que pertenece a la organización de la carrera, y ese carro es el carro guía. Ese carro comienza a arrancar y todos los carros arrancan, y ese carro va guiando todos los carros que están compitiendo, 50, 60 carros compitiendo, y hay un carro adelante guiando. Cuando ese carro se sale ya continúa y ahí sí arranca la carrera. Es un carro que guía. Esa es una manera de guiar. Pero hay otra manera de guiar, y es por ejemplo la locomotora al tren. La locomotora tiene mucha fuerza y a la locomotora se le enganchan, o como lo dicen en su país, los vagones. Y entonces este tipo de guiar no es simplemente me están siguiendo, sino que con el poder y la fuerza de la locomotora está jalando. Pues el guiar del Espíritu no es como el de Daytona 500. El guiar del Espíritu es como el de la locomotora que te jala con su poder, que te guía con su poder. Eso se llama andar en el Espíritu. Dile a tu vecino, dejarte llevar por el poder del Espíritu Santo, porque en mí y en ti no hay poder para vencer la carne y los demonios. Entonces dice, son guiados por el Espíritu. O sea, ahí es el Espíritu Santo es el que tiene el poder. Es una manera de guiar directa. Tienes que estar conectado al Espíritu Santo y dejarte llevar, porque la carne también tiene poder y te puede llevar para el otro lado. Guiados por el Espíritu, amén. Eso significa andar en el Espíritu Santo. Lo cual dice lo siguiente, ojo a esto, póngame atención. Podría decir ahí la palabra, si ustedes siguen al Espíritu Santo, no están bajo la ley, pero eso no es lo que dice. Si ustedes siguen al Espíritu, ahí lo que dice es si ustedes son guiados por el Espíritu Santo. Míreme acá, póngame atención, no se me distraiga, Dover, no se me distraiga, porque esto es importante. A veces pasa una mosca y se pierden la bendición. Dice, si dijera, si ustedes siguen al Espíritu Santo, no están bajo la ley. No dice eso, dice si son guiados. ¿Sabe por qué? Porque no es tu hacer de seguir, es el jalar o el guiar de el Espíritu Santo, para que tú puedas levantarte y no dejes dar más la disculpa, es que eso es más fuerte que yo. Pues hay alguien que es más fuerte que tú y se llama el Espíritu Santo de Dios. Toca al que está al lado y dile, el Espíritu Santo tiene el poder para guiarte, para jalarte.
para llevarte a esa vida de victoria, de llenura, de plenitud, en el nombre de Jesús. Yo estoy creyendo algo maravilloso. Dile a tu vecino, en estos días hay mucha libertad en la iglesia. Dile, hay mucha gente siendo libre de adicciones, de tendencias y de maldiciones causadas por el pecado y la maldad. Pero qué bueno que Dios está manifestándose con libertad. Que es el año de júbilo para fuerza y victoria. Oh, gloria a Dios. Entonces, no está diciendo si nosotros seguimos, sino si nosotros somos guiados, alados con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Ser guiado por el Espíritu. Estoy guiado por el Espíritu. Y claro, hay una parte mía y es la parte de mi voluntad. Yo quiero ser alado. Yo no quiero desconectarme de la locomotora. Yo quiero mantenerme conectado. Si algo el enemigo quiere robarte, es tu vida de oración. Y que hoy salga así. El domingo fui a la iglesia y puse más atención que nunca. Pero no oras. Y el diablo dice, sí, verdad, tú fuiste. No ores, porque ya con lo que fuiste y la oración que hizo el pastor es suficiente para toda la semana. Es más, la otra semana si hace sol, quédate y vete a jugar fútbol. Eso lo dice el enemigo. De hecho, cuando yo prefiero irme a jugar fútbol un domingo en vez de venir a la iglesia, no estoy guiado por el Espíritu, sino por la carne. Pastor, eso me suena. Pues ven la tarde o ven temprano al servicio y te vas a las 10:30 a jugar. ¿Por qué vas a sacrificar lo más importante en la vida? Hello. Ay, cositas que... Dile a tu vecino, este verano, según el pastor, yo me voy a proponer venir todos los domingos a la iglesia porque quiero ser libre. Entonces des en cuenta que el asunto no es mi esfuerzo. Lo único que tengo que hacer es conectarme, oración, la palabra. Y entonces soy jalado o alado por la locomotora poderosa del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Y qué hago práctico? Comunión con Dios, oración, pensar en la palabra, meditar en la palabra, mantener una conversación con el Espíritu Santo. En el versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hello. Entonces, caminar en el Espíritu significa dar el fruto del Espíritu. ¿Significa qué? Cuando un árbol de mango da mango, pues dio su fruto. Cuando un árbol de naranja da naranja, dio su fruto. Entonces, andar en el Espíritu no solamente es ser guiado por el Espíritu, es dar el fruto. Míreme acá, no se me distraiga. Dar el fruto, diga conmigo, dar el fruto. Pero ¿qué fruto da? ¿El tuyo o el del Espíritu? Y si es el Espíritu, ¿quién es el que lo da? El Espíritu Santo, Dios. Dile a tu vecino, la teoría de que es en tu fuerza hoy cae al suelo, porque no es en tu fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué enfatiza andar en el Espíritu? Que es la obra del Espíritu, no mi obra. Porque cuando es mi hacer, yo me esforcé y ya yo no soy adicto a eso. Y yo lo vi, y yo, el yo. Nunca se le da gloria a Dios y en cualquier momento va a caer. Pero cuando es el Espíritu Santo, claro, tú tienes la opción. Tú tienes la opción. Hay cosas que Dios no hará por ti. Dios no orará por ti. Dios no leerá la palabra por ti. Dios no se congregará por ti. Dios no decidirá dejarse guiar por el Espíritu. Tú necesitas usar tu voluntad para dejarte guiar por el Espíritu, para ser influenciado por el Espíritu, para ser lleno del Espíritu Santo. Se enfatiza entonces en el andar en el Espíritu, la obra del Espíritu Santo. Por mucho tiempo nos enseñaron, esfuérzate, tú haz y tú lo. Claro, uno tiene que disponerse, estar dispuesto. En inglés se dice willingness, dispuesto a hacerlo, dispuesto a ser guiado, dispuesto a vivir bien, dispuesto a batallar, dispuesto a triunfar, dispuesto a servir al Señor, dispuesto a vivir bien.
tienes que estar dispuesto y hay cosas que te corresponde a ti hacer, pero lo más grande lo hace Dios. La obra es la del Espíritu Santo en nuestras vidas, la que nos ayuda a ser más que vencedores. Entonces cuando dice allí, ojo, dice andar en el Espíritu es ser guiado por el poder que te ala como la locomotora a esto, es dar el fruto del Espíritu Santo. Mire lo que dijo Jesús en el capítulo 15 de Juan. Dijo: yo soy el tronco o la vid, ustedes son los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Entonces, ¿cuál es tu labor? Permanecer conectado al tronco de Jesucristo. Permanecer conectado, aleluya, al Señor, para que fluya el poder del Espíritu, que es la savia, y des el fruto del Espíritu. Y cuando en ti haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, no digas es que yo soy tan bueno, sino que digas: gracias a Dios doy fruto, el fruto del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Amén. Entonces ya vimos lo que es andar en el Espíritu. ¿Sí ve tan fácil que es? Perdón, Dover, es fácil, ¿cierto? Aleluya. ¿Qué es lo que a ti te corresponde? Tener hambre y sed de Dios. Si tú no tienes hambre y sed de Dios y viniste hoy aquí, voy a ir porque es que me invitaron, voy a ir porque es que como mi familia va, pues tengo que estar ahí, es el día de la madre. No tienes hambre y sed de Dios. Pero cuando alguien estaba: mañana hay servicio, voy a orar para que mañana, yo quiero llegar. Mira, yo quería llegar a predicar. Yo quería llegar a predicar y tuvimos un pequeño atraso. Si algún hermano nos vio llegar tarde, no es que nos guste llegar tarde, no es que llegamos tarde todos los domingos, y los que llegan tarde les llamó la atención. ¿Y por qué me llama la atención si yo lo vi que llegó tarde hoy? Tuve un atraso hoy, pero yo quería llegar. Desde las 4 de la mañana quería llegar. Yo estaba a las 4 orando. Yo quería llegar porque quería adorar a Dios con ustedes y quería darles la palabra de Dios. Entonces la clave está en tener hambre y sed de Dios. Si no tienes hambre y sed de Dios, dile: Señor, yo quiero tener hambre y sed de ti, porque yo quiero ser libre, yo quiero ser victorioso en la vida. Mire, esto tiene que ver con todo. Yo sé que ustedes ya dedujeron, pero quiero acotárselo. Gente que tiene malas relaciones interpersonales con sus padres, con su madre en el día de la madre, con sus hermanos, con otra gente que lleva vacíos y los está tratando de llenar aquí y allá, y con cosas, con yugos desiguales, con cosas materiales, con vicios, con adicciones. Todo esta palabra viene y corta todas esas cosas. Esta palabra viene y da libertad, hermano. Entonces ya sabemos lo que es andar en el Espíritu. ¿Listos? Amén. ¿Por qué es tan importante andar en el Espíritu? Hello. ¿Por qué es tan importante? Amén. En el versículo 16. Vamos a mirar en el versículo 16. ¿Por qué es importante? Ya se lo he dicho y está implicado, y quizás no me voy a demorar mucho ahí en eso. Pero en el versículo 16 dice: no anden, ¿cierto? O más bien dice: andad en el Espíritu. Ojo a esto, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Póngame atención a esto porque esto es importante. Esta es la razón por la cual necesitamos maestros que nos enseñen la palabra. A ver, el que sea humilde diga: yo necesito un maestro que me enseñe la palabra. Porque para eso Dios nos llama, para que nosotros estudiemos la palabra, para recibir revelación, para darle al pueblo, para que el pueblo sea libre, bendecido, prosperado en todas las cosas. Entonces ponga atención, porque usted podría leer en el versículo 16: y yo les digo pues, no satisfagan los deseos, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y suenan como dos mandamientos. Resulta que cuando usted mira todas las demás versiones y cuando mira el original del idioma en que Dios inspiró la palabra de Dios, no está de esa manera. Dice: anden en el Espíritu y entonces ustedes no satisfarán los deseos de la carne. Es decir, como consecuencia de andar en el Espíritu, automáticamente ya yo no, o sea, no son dos cosas que tengo que hacer, solo tengo que hacer la primera: andar en el Espíritu.
lo cual es dejarme guiar, alar por el poder de Dios, hello, permitir estar conectado a Él para que Él dé ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, hello. Y entonces eso de andar en el Espíritu causa que ya yo no satisfaga los deseos de la carne. Entonces esa segunda parte del versículo no es un mandamiento, es una promesa, que cuando tú andas en el Espíritu tú no vas a satisfacer los deseos de la carne. Oh, yo dije que es una promesa. No, está flojo. En Dover yo sé que aplauden con esa promesa tan grande de que cuando tú andas en el Espíritu hay una promesa y no vas a satisfacer. Entonces dile a tu vecino, deja el miedo de que vas a caer en la carne, porque si tú andas en el Espíritu, la promesa es de que no vas a satisfacer los deseos de la carne, porque ya tendrás victoria sobre ella. Oh, gloria a Dios. Cuando tú haces eso de andar en el Espíritu, entonces no gratificarás los deseos de la carne. Es una promesa. Señor, yo me estoy dejando llevar. Señor, yo estoy conectado y tú estás dando el fruto. Significa que ahora la promesa es mía. Yo no voy a satisfacer los deseos de la carne. Eso me ayudará. Eso me dará la bendición tan grande de no satisfacer los deseos de la carne. Aleluya. Dile a tu vecino, es una promesa. Dile a tu vecino, es una promesa. Déjeme leerle aquí en la NTV. No es televisión, Nueva Traducción Viviente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejará. Entonces ustedes tendrán la promesa de que no se van a dejar llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Gloria a Dios. Diga conmigo, en la lucha de mi carne contra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios conquista y gana la batalla. Dígalo fuerte. En el versículo 17 que leímos, porque estamos solamente del 16 al 18, en el 17, lo importante aquí de este versículo, ponga atención a eso, es que el cristiano experimenta una lucha dentro de sí mismo. Dile a tu vecino, todo cristiano tiene una lucha dentro de sí mismo. Dile, no te preocupes, no tengas temor, tú no eres el único, yo también estoy luchando. Pero ¿sabe qué? Míreme acá, no solamente estás luchando, estás ganando. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.